Bueno, imagínate esto por un momento. Entrar a un pasillo subterráneo en un transbordo que normalmente haces caminando en 5 minutos. Vale, lo típico de todos los días cuando vas con prisas. Exacto. Pero de repente sales a la superficie y descubres que, de alguna manera totalmente incomprensible, han pasado más de 4 horas. Ostras, eso ya son palabras mayores. Pues sí. Y hoy no vamos a repasar los típicos cuentos de fantasmas clásicos, ni almas en pena arrastrando cadenas por los andenes. No, hoy la cosa va mucho más allá. Hoy vamos a poner sobre la mesa una pila enorme de fuentes. Tenemos desde recortes de prensa, inmensos hilos de testimonios en foros de Internet, hasta relatos de trabajadores y transcripciones de investigaciones paranormales. Y todo para analizar qué ocurre cuando el tejido mismo de la realidad sufre un colapso masivo, específicamente bajo las calles de la Ciudad de México, en su inmensa red del metro. Eso es. Esta es una nueva inmersión profunda. Y nuestra misión hoy es diseccionar fallos en la matriz, distorsiones temporales inexplicables y entidades que, francamente, rompen cualquier esquema biológico. Es un giro radical en la forma de entender el misterio urbano, la verdad. Ya no estamos hablando de simple folclore. Claro, no es la típica leyenda urbana. Exacto. Lo que estos testimonios sugieren es una alteración profunda de la percepción humana. Es una sensación muy inquietante de que las reglas de la física, el espacio y el tiempo tienen errores de programación y que bajo ciertas condiciones esos errores quedan al descubierto. Totalmente. Y a ver, antes de descender a estos túneles, hay que hacer un apunte vital. Para quienes disfrutáis cuestionando la realidad y explorando lo inexplicable, este es el momento perfecto para suscribirse al canal. Sí, al canal no debiste llegar aquí. Exactamente. De verdad, nadie que sienta fascinación por estos temas debería perderse ninguna de estas inversiones. Porque, a ver, todos en algún momento hemos viajado en transporte público en modo piloto automático. Yo el primero. La mente se desconecta por completo. Claro, el cuerpo avanza por pura inercia y confías en que el tren te llevará del punto A al punto B sin problemas. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando ese trayecto tan rutinario se rompe y el entorno deja de funcionar según las leyes de la física? Pues para entender cómo se puede romper la realidad visual o física, es fundamental observar primero cómo se resquebraja el tiempo. Hay una cascada de eventos lógicos aquí. A ver, explícame eso de la cascada de eventos. Pues que, al descender decenas de metros bajo tierra, el ser humano pierde el contacto con la luz del sol. El cerebro pierde instantáneamente sus referencias circadianas primarias. Ya, te quedas sin reloj interno, digamos. Eso es. El metro se convierte así en un espacio liminal cerrado, donde ese reloj interno empieza a fallar estrepitosamente. Vale, vamos a desgranar esto. Tengo aquí en mis notas el caso de la estación Tacuba, y es el ejemplo perfecto de ese fallo temporal masivo que comentas. Ah, sí, el caso del chico del transbordo. Es fascinante. Es una locura. Hay un relato muy detallado de un joven que realizaba su transbordo habitual entre la línea 7 y la línea 2. Y para quien conozca la red de la CDMX, sabe que es un trayecto muy directo. Exacto. A lo sumo 5 minutos caminando. No tiene pérdida alguna. Pero este usuario describe cómo, de pronto, el pasillo pareció alargarse indefinidamente. Como si el espacio se estirara, ¿no? Literalmente. Y detalla que la textura de las paredes cambió. Dice que se volvieron extrañamente sucias y el suelo tomó el aspecto de un hormigón viejo, resumando humedad. Qué mal rollo. Y lo del sonido también es clave en su testimonio. Sí, sí. Lo más perturbador es la ausencia total de sonido y de personas, algo que es físicamente imposible en plena hora punta en ese metro. Totalmente imposible. Pues el chico caminó, presa de una ansiedad creciente, hasta que por fin logró salir a la superficie. Tomó un taxi, completamente desorientado, y al llegar a casa miró el reloj. Y ahí es cuando te explota la cabeza. Habían pasado más de 4 horas. O sea, 4 horas de su vida desaparecidas en un pasillo de 5 minutos. Lo fascinante de esto es que ese testimonio no es una simple anécdota aislada. Si cruzamos los datos de las diferentes fuentes que tenemos, emerge un patrón alarmante de distorsión espaciotemporal. Ya, no es el único al que le ha pasado. ¿Qué va? Y las descripciones del entorno, esa humedad, ese silencio antinatural del que hablaba el chico, todo apunta a un aislamiento sensorial extremo. Pero espera a ver. Yo me pongo en el papel de los escépticos ahora mismo. Eso suena a ciencia ficción pura y dura. Ya es normal pensarlo. ¿No es mucho más probable que estemos ante un simple caso de trance de autopista?
Ya sabes, ese fenómeno psicológico donde el cerebro, aburrido por la monotonía del trayecto, simplemente deja de registrar recuerdos. Y entras en una especie de amnesia temporal. Exacto. No estamos romantizando un simple despiste o un caso de fatiga crónica en una ciudad con millones de habitantes. A ver, es una objeción totalmente válida y, de hecho, es la primera hipótesis que la psicología plantearía. El cerebro humano es increíblemente eficiente borrando información repetitiva para ahorrar energía metabólica. Claro, no necesitas recordar cada baldosa del pasillo. Exacto. Sin embargo, el trance de autopista explica que no recuerdes cómo llegaste a tu destino, pero no altera la duración física del viaje. Vale, entiendo por dónde vas. Claro, si conduces en trance durante 1 hora, llegas 1 hora más tarde. Pero en los relatos que estamos analizando, la percepción subjetiva del individuo es de 15 minutos y el tiempo objetivo que ha transcurrido en la superficie es de 8 horas. Ostras, es verdad. Entran con la luz del sol y salen en plena madrugada. Eso es. Además, la arquitectura repetitiva, la iluminación fluorescente constante y el ruido blanco de los trenes actúan como una cámara de privación sensorial gigantesca. Es como si la red del metro funcionara como una inmensa jaula de Faraday, ¿sabes? Qué buena analogía, totalmente. Pero en lugar de bloquear la cobertura de los móviles, esa estructura subterránea logrará bloquear el flujo del tiempo. Aísla a los pasajeros de la línea temporal de la superficie. Los encapsula por completo. Y esto me lleva a otro testimonio brutal que encontré revisando los artículos periodísticos. El bucle de la estación Zapata. Ah, el famosísimo caso de la línea 3. Ese mismo. Una usuaria narra que iba en un trayecto cortísimo hacia la estación Etiopía. El tren avanzaba con absoluta normalidad, se escuchaba el traqueteo habitual de las vías, no había frenazos bruscos, nada. Todo parecía un viaje estándar. Pero ella miró su reloj y los números digitales estaban congelados. ¡Madre mía! Y ojo, porque al mirar por la ventana hacia el andén, vio que el tren pasaba por la estación Eugenia. Siguió avanzando sin detenerse, y 1 minuto después volvió a pasar por Eugenia. Como un disco rayado. Y una tercera vez, de nuevo, el andén de Eugenia. O sea, el espacio la estaba devolviendo al mismo punto geométrico, a pesar de que la sensación de movimiento hacia adelante era constante. ¡Qué barbaridad! ¿Y si salimos a la superficie? ¿La distorsión del espacio sigue presente? Los foros de Reddit documentan una anécdota de 2 personas que caminan desde el Zócalo por la calle Moneda. Ah, sí, la del teletransporte. Esa misma. Y de forma totalmente inexplicable aparecen cerca de Tepito en menos de 5 minutos. Lo cual es una distancia materialmente imposible de cubrir a pie en ese tiempo. Es una locura. Y esto nos lleva a cuestionar cómo el cerebro mapea el espacio. Cuando la percepción del tiempo se rompe, el anclaje del cerebro con la geometría del entorno también colapsa irremediablemente. Claro, porque tiempo y espacio están conectados en nuestra cabeza. Exactamente. El tiempo y el espacio son procesos cognitivos profundamente entrelazados. Si tu cerebro no puede calcular cuánto tiempo ha pasado, pierde la capacidad de estimar la distancia recorrida. Lo cual nos lleva a una transición lógica y francamente aterradora, porque la distorsión del tiempo es solo el primer síntoma. Es la fiebre antes de la infección, por así decirlo. Así es. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si el tiempo falla y el cerebro pierde su anclaje rítmico, el tejido visual de la realidad es lo siguiente que no logra procesarse correctamente. Empieza a mostrar costuras. Es decir, cuando la rutina es demasiado rígida, el propio mundo empieza a tener fallos gráficos, como si a un videojuego de mundo abierto le faltara memoria RAM para cargar el mapa. Es una comparación perfecta. El cerebro actúa como un motor de renderizado predictivo. No vemos la realidad en tiempo real, sino que vemos la predicción que hace nuestra mente de lo que debería estar ahí 1 milisegundo antes de que suceda. O sea, vivimos un poco en el futuro de nuestra propia mente. Algo así. Y cuando esa predicción fracasa por la monotonía extrema, ocurren los llamados glitches visuales. Y repasando los hilos de Reddit, creo que del año 2014, me topé con un testimonio que ilustra esto de una manera que te vuela la cabeza. Cuéntame. Una persona viaja en autobús por la mañana. A ver, aclara que no está bajo los efectos de ninguna sustancia, ha dormido bien, es un día totalmente rutinario. Vale, un pasajero en plenas facultades. Sí. Va mirando por la ventana hacia un parque, y de repente, durante 1 segundo, la acera, el pavimento y los árboles desaparecen por completo. ¡Ostras! ¿Y qué ve entonces? En su lugar, el suelo se transforma en una inmensa carta de ajuste. No me lo puedo creer. Te lo juro. Ese patrón de barras verticales de colores estridentes que aparecían en las teles antiguas cuando perdían la señal.
Lo vio parpadear nítidamente sobre la calle antes de que el mundo, literalmente, terminara de cargar y los árboles volvieran a aparecer. Es muy revelador que la mente moderna utilice lenguaje puramente tecnológico o informático para describir fallos en la percepción vital. Pero es que tiene una base biológica brutal. Hay un concepto neurológico que se llama enmascaramiento sacádico. Ah, sí, los movimientos del ojo. Exacto. Básicamente nuestros ojos no se mueven de forma fluida, sino a saltos, los movimientos sacádicos. Durante esos milisegundos que dura el salto, estamos técnicamente ciegos. El cerebro apaga la visión para que no veamos todo borroso. Eso es. Y luego rellena ese espacio ciego con la memoria de lo que creemos que hay ahí. Lo que me hace pensar, ¿y si en una rutina infinita el cerebro llega a su límite de renderizado? Se niega a gastar energía en rellenar la imagen y por un segundo nos muestra un error de sistema. Pues esa hipótesis enlaza perfectamente con uno de los relatos más espeluznantes que hemos extraído de las fuentes. Sé cuál vas a decir. Sí, es el infame caso del clon de las 7 de la mañana. Muestra qué ocurre cuando el error no es el paisaje, sino las personas que lo habitan. Ese testimonio es para perder el sueño de verdad. Un hombre relata que tiene una rutina matemática. Coge el metro cada día exactamente a la misma hora, entra por la misma puerta del mismo vagón y realiza la misma actividad durante el trayecto. Todo medido al milímetro. Al milímetro. Y semanas después, nota que hay otro pasajero que hace una réplica exacta de sus movimientos diarios, con la misma precisión quirúrgica. Y un día nuestro protagonista decide romper el guión establecido. Exacto. Se levanta, cruza el vagón y se acerca a este otro pasajero para hablarle. Y en el instante en que rompe la rutina, el otro pasajero levanta la vista con una expresión de terror absoluto, se levanta de un salto y le grita a la cara. Le grita, «Eres tú, te estás repitiendo». Es que me pone los pelos de punta. Acto seguido, el pasajero huye despavorido en la siguiente parada, convencido de que el hombre que se le acaba de acercar es el bucle, un glitch que lleva la misma ropa todos los días. Y la ironía enfermiza de la historia es que el protagonista sabe que él tiene una vida normal y se cambia de ropa a diario. Si conectamos esto con el panorama general, ese relato va mucho más allá de un fallo neurológico individual. Aquí entramos de lleno en el terreno de la sociología y cómo ésta altera la psique colectiva. A ver, explícame eso, que suena profundo. Pues hay autores como el historiador y antropólogo Claudio Lomnitz que han escrito extensamente sobre la saturación del presente en lugares como México. Lomnitz argumenta que vivir bajo una crisis económica, de seguridad y social constante se convierte en un estado crónico. Ya, no hay respiro. Exacto. El horizonte de un futuro prometedor desaparece y la sociedad queda atrapada en un ahora perpetuo, una rutina cíclica para la pura supervivencia. O sea, una alienación urbana brutal. Totalmente. Y esa alienación, sumada a la repetición infinita que exige el tránsito masivo en una ciudad tan enorme, fragmenta la realidad compartida. Pero a ver, llevar eso a sugerir que vivimos literalmente dentro de un código de programación o una simulación es un salto enorme, ¿no crees? Claro, no se trata de que vivamos dentro de un ordenador gigante. Es que el cerebro humano, bajo esa inmensa presión sociológica y la alienación del entorno, crea su propia simulación interna para soportar el día a día. Construimos un guión para no volvernos locos. Eso es. Y a veces, cuando ese aislamiento es tan extremo, el guión colapsa. Lo verdaderamente perturbador de la historia del clon no es pensar que somos parte de un videojuego. Entonces, ¿qué es? Es la crisis existencial de darte cuenta de que, en esa saturación del presente, tal vez nosotros no somos los protagonistas de nuestra propia historia. ¿Y si nosotros somos el fallo de carga en la realidad de esa otra persona que nos mira aterrada? Ostras, eso es un terror existencial demoledor. Es una rayada increíble. Sí que lo es. Pero claro, si aceptamos que la realidad tiene estas brechas estructurales, que el código fuente de nuestra percepción falla y se abren estas fisuras espaciotemporales, entonces, ¿qué significa todo esto? Esa es la clave. La siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué narices se cuela por esas grietas? Porque si nuestras defensas psicológicas caen, pasamos de la ciencia ficción al terror biológico más puro y primario. Exactamente. En ese estado de vulnerabilidad alterada, las fuentes documentan encuentros con entidades que trascienden la figura del fantasma clásico. No buscan cerrar asuntos pendientes ni dar mensajes emotivos. Para nada.
Muestran un comportamiento marcadamente depredador. Son formas que intentan imitar la anatomía humana para camuflarse en el entorno urbano. Pero fallan, ¿no? Fallan en detalles muy sutiles, generando una disonancia brutal en quien las observa. Y el exponente máximo de esta disonancia es la conocida como la mujer sonriente. Revisando los archivos, es fascinante ver cómo los primeros rumores de esta entidad datan ya de la década de los 80. Es una leyenda que lleva tiempo cociéndose. Sí, pero el testimonio que realmente cimentó el terror urbano ocurrió en los años 2000. Fue documentado a través de llamadas a un famosísimo programa de radio nocturno allí en México, y el incidente transcurre en la estación normal de la línea 2. Es un relato que describe a la perfección la respuesta instintiva ante un depredador. Es súper gráfico y visceral. Un hombre espera de noche en el andén, que está prácticamente desierto a esas horas, y de repente su cerebro reptiliano dispara una alarma biológica. Siente esa punzada, ¿verdad? Sí, la punzada inconfundible de que algo lo está cazando. Gira la cabeza y detecta una mujer vestida con harapos, que parece una indigente, pero su postura y sus movimientos carecen de fluidez humana. Algo no encaja en cómo se mueve. Exacto. Llega el tren y ambos suben al mismo vagón. Y ahí el hombre siente un peligro de muerte tan denso, tan inminente, que su instinto de supervivencia toma el control absoluto. ¿Y qué hace? En el último milisegundo, salta del vagón de vuelta al andén justo cuando las puertas neumáticas se cierran tras de sí. Y ahí es el momento de la revelación del depredador. Así es. A salvo en el andén, él se gira para mirar el interior del vagón iluminado. Ve a la mujer, inmóvil, agarrada firmemente al tubo metálico central. ¡Qué tensión! Ella tiene la cabeza girada y lo mira fijamente a través del cristal. Y le sonríe. Pero los detalles anatómicos están mal. Tiene una boca desproporcionadamente grande, extendida de oreja a oreja y completamente vacía de dientes. Madre mía, qué imagen más espantosa. Y donde deberían estar los ojos, las fuentes hablan de cavernas oscuras, pozos absolutos sin iris ni córnea. Mientras el convoy empieza a acelerar hacia la oscuridad del túnel, el rostro de esa entidad comienza a derretirse y deformarse. Pero sin borrar la sonrisa. En ningún momento borra esa sonrisa aberrante. Uf, es una imagen diseñada para fracturar la psique humana, te lo digo de verdad. Y analizando el porqué de esa sonrisa, hay un concepto en el diseño de robótica que lo explica todo. El famoso valle inquietante. Ah, claro, el Uncanny Valley. Nuestro cerebro está evolutivamente programado para sentir empatía por otros humanos y cierta tolerancia hacia los animales. Pero cuando algo intenta imitar a un humano a la perfección y falla por unos milímetros, la respuesta neurológica no es de extrañeza. Es de terror absoluto. Exacto. Los ojos un poco más separados, la boca demasiado rígida, el cerebro te grita, peligro, esto es un cadáver animado, una enfermedad o un depredador usando camuflaje. Totalmente cierto. Y me detengo en la sonrisa. Mostrar los dientes unidos sin intención de morder es el gesto universal entre los primates para indicar sumisión, para decir, no soy una amenaza. Qué buen apunte. Pone el foco en el miedo más atávico que albergamos. Analizando el comportamiento de esta entidad, en el contexto subterráneo, vemos un asalto directo a la amígdala cerebral. Claro, al centro del miedo. La historia de la mujer sonriente conjuga la pesadilla primigenia de la humanidad. Imagínate estar confinado en una caja de metal de la que no se puede escapar, A decenas de metros bajo tierra. moviéndote a alta velocidad, en absoluta soledad, frente a un depredador que ha usurpado burdamente la forma de un miembro de tu propia tribu. Es claustrofobia pura mezclada con el pánico a lo desconocido operando a plena vista. Es tener la misma sensación de indefensión que sentiría un homínido en la sabana hace 100.000 años, al ver algo moverse entre la maleza. Pero ahora, bajo luces fluorescentes y rodeado de cables de alta tensión. Nos demuestra que nuestra tecnología de vanguardia no ha silenciado en absoluto nuestros instintos de presa. Y el metro actúa como la placa de Petri perfecta para cultivar y amplificar esos terrores latentes. Desde luego. Pues ha sido una exploración intensísima, así que creo que es hora de poner las cosas en perspectiva. Queda en evidencia que la red subterránea de la capital mexicana ha dejado de ser interpretada exclusivamente como una maravilla de la ingeniería. Se erige como un espacio liminal de proporciones titánicas, ¿sí? Un lugar donde la percepción cronológica se disuelve, donde el cansancio y el aislamiento obligan al cerebro a mostrar errores críticos en el renderizado visual. Y donde el subconsciente colectivo materializa entidades imposibles.
Entidades con sonrisas desprovistas de dientes que acechan a quienes se dejan engullir por la rutina. Independientemente de si abordamos estos fenómenos desde la psicología cognitiva, la sociología de las metrópolis o la fenomenología de lo inexplicable, hay una verdad subyacente clara. Reflejan de forma cruda cómo el ser humano procesa la violencia implícita de las grandes infraestructuras que hemos construido para habitarlas. Totalmente. Y a ver, para cerrar esta investigación, hay un apunte histórico que surgió al repasar las fuentes y que francamente añade una capa de profundidad maravillosa a todo esto. Ah, sí, lo de las excavaciones. Es increíble eso. Cuando se llevaron a cabo las colosales excavaciones para construir este sistema de túneles, las máquinas perforadoras no solo removieron tierra volcánica, atravesaron de lleno el subsuelo arqueológico de civilizaciones milenarias. Y el hallazgo más significativo fue el altar dedicado a Ejecatl. Exacto, la deidad mexica del viento, que fue desenterrado y que, ojo al dato, hoy permanece intacto y en exhibición permanente dentro de las instalaciones de la estación Pino Suárez. Una estación que curiosamente lidera los registros de actividad anómala, desorientación espacial y avistamientos inexplicables en toda la red. La ironía es poesía pura y aterradora a la vez. Ejecatl era el dios del viento, del aire en constante movimiento. Y hoy, ingenieros modernos han construido túneles masivos, donde trenes de toneladas actúan como gigantescos pistones, empujando ráfagas de aire subterráneo a través del altar sagrado de ese mismo dios. Es brutal. Y esto nos deja una reflexión provocadora sobre la mesa para nuestra audiencia. ¿Y si estos fallos en la realidad, estas fracturas del tiempo y estos depredadores miméticos no son simples errores generados por la fatiga del cerebro humano? ¿A qué te refieres? Pues, ¿qué ocurriría si todo esto es la consecuencia física y directa de inyectar millones de voltios de electricidad, fricción de metales y a millones de personas apresuradas a través de la tierra sagrada y las ruinas del antiguo imperio mexica? Ostras. Tal vez la realidad no sufra un error por falta de capacidad neurológica. Tal vez la modernidad eléctrica está chocando de forma constante, violenta y ruidosa contra fuerzas antiguas que llevaban siglos dormidas bajo el asfalto. Es una hipótesis que hiela la sangre, la verdad. La idea de que el zumbido eléctrico y la hiperactividad urbana sean el mecanismo que despierta a deidades que operan bajo reglas completamente ajenas a la física moderna. Bueno, pues con esa imagen dejamos la conversación de hoy. El misterio está servido. La sección de comentarios está abierta para que quienes nos escucháis compartáis vuestras propias historias, anomalías temporales y experiencias extrañas viajando en transporte público. Sí, nos encanta leeros. Y es el momento ideal para que la audiencia decida suscribirse al canal No Debiste Llegar Aquí, activar las notificaciones y compartir este profundo análisis con esas personas de su entorno que cogen el metro todos los días. Tal vez mañana, al cruzar los tornos, miren hacia el final del andén con una perspectiva radicalmente diferente. Porque ha quedado claro que la fórmula del origen y el destino encierra variables que aún desconocemos, y el aburrimiento del viaje puede convertirse en un instante en una lucha por la comprensión de la realidad misma. Efectivamente. Porque al descender las escaleras hacia la oscuridad y dejar que la mente entre en piloto automático, se sabe con certeza en qué parada comienza el viaje, pero no hay garantía sobre en qué dimensión se abrirán las puertas para salir. Hasta la próxima inmersión profunda.